Recording. Pues Muy bien. buenos días a todos, buen día a Tothom. Hoy en la sesión de la plataforma de diagnóstico por imagen tenemos al doctor Juan Carlos Pernas del Hospital de Sant Pau de Barcelona, que nos va a presentar, nos va a hacer una sesión sobre la pancreatitis crónica y su diagnóstico diferencial. Y luego como colaboradores tenemos a Patricia Moise del Hospital de Valme de Sevilla, si digo bien, y a José Vizuete del Hospital Doctor Peset de Valencia, que nos ayudarán en el coloquio final y harán las aportaciones que sean necesarias. Cuando quieras, Juan Carlos, todo Muy tuyo. bien, gracias, Noemí. Bien, como ha dicho Noemí, voy a dar voy a hablar sobre los aspectos radiológicos de la pancreatitis crónica e intentando repasar un poco los diagnósticos diferenciales más frecuentes de esta entidad. Como ya sabemos, la pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio, fibroinflamatorio crónico del parénquima pancreático que condiciona un daño estructural o estructural permanente de la glándula, y esto conlleva un deterioro de la función tanto exocrina y endocrina. ¿No? Y se producen, esta afectación inflamatoria produce una serie de complicaciones, ¿no? eh, que especifico aquí. En primer lugar, los pseudoquistes que pueden sangrar, que pueden complicar, pueden infectarse, etcétera. La presencia de masas inflamatorias, complicaciones vasculares, trombosis y pseudoneurismas. Luego también tenemos consecuencia, y en relación a esto, la presencia de hemorragias digestivas por erosión vascular. Puede conducir a estenosis de la vía biliar o incluso del tubo digestivo, fundamentalmente el duodeno. Y la complicación más mala, que es la neoplasia de páncreas, con la que está íntimamente relacionada. El diagnóstico de la pancreatitis crónica es difícil, es difícil. No hay un consenso y es especialmente complicado en los estadios iniciales de la enfermedad. La clínica es muy inespecífica, mala absorción, dolor abdominal o incluso diabetes. Se tienen que hacer pruebas de función exocrina, como la elastasa fecal. Y luego hay una serie de hallazgos en la imagen, que son, bueno, los más típicos que ahora repasaremos, por las calcificaciones, dilatación ductal, atrofia parenquimatosa, etc. Disponemos de varias técnicas de imagen para su diagnóstico, las más hay invasivas y no invasivas. Desde el punto de vista radiológico, pues las no invasivas serían sobre todo la resonancia magnética, el TAC, también la ecografía abdominal normal, y las invasivas serían la ecografía econdoscópica y la RCP, que las hacen los compañeros de digestivo. Los hallazgos clásicos en imagen fundamentalmente son la atrofia del parénquima pancreático, la dilatación del conducto de Wirsum y sus ramas, la presencia de calcificaciones pancreáticas y la formación de pseudoquistes. En cuanto a la atrofia del parénquima pancreático, aquí vemos la señal normal del parénquima pancreático, que tiene en resonancia esta hiperseñal en T1 dentro y fuera de fase. Es un parénquima que tiene una señal muy parecida al de la parótida, ¿no? Es glandular, con una textura acinar y una señal porque tiene un alto contenido hídrico. Esta atrofia, la atrofia se puede manifestar, pues como vemos aquí, con una hiposeñal difusa de la glándula, que se asocia también a dilatación del conducto de Wilson en este caso, y en ocasiones es el único signo radiológico inicial que podemos ver en las pancreatitis crónicas, una hiposeñal en T1 de la glándula pancreática. Aquí también vemos otro caso en la que se ve esta pérdida de la señal, este discretamente más hipointenso, y que también se asocia a esta dilatación del conducto de Wirsum. La dilatación la atrofia del parénquima pancreático no necesariamente tiene que ser homogénea, también puede ser parcial, como en este caso, que vemos que hay relativa preservación de la parénquima en la cabeza, en cambio en la cola y el cuerpo se encuentran muy, muy
muy atrófico, muy adelgazado. Bueno, uno de los problemas que cuando tienes que dar una charla de páncreas es como el páncreas tiene la cola a distinto nivel que la cabeza, pues es difícil encontrar una foto que recorra de arriba abajo. Entonces tengo que poner un vídeo para que se vea. A ver, que lo pille. Bueno, en fin, era un vídeo en el que se veía, pues, toda, en su longitud la atrofia de la cola y el cuerpo pancreático con preservación de la cabeza. No sé qué ha pasado. Bien, en segundo lugar tenemos otro signo radiológico que es la dilatación del conducto de Wirsung, como en este caso, que es esta dilatación tan importante, incluso dilatación de las ramas secundarias, que en este caso es muy evidente, aquí es un poco más sutil y además en este caso se asocia a cierto grado de pancreatitis con infiltración de la grasa adyacente. Existe una clasificación para definir el grado de dilatación del Pirsum, ¿no? Y la pancreatitis crónica es la clasificación de Cambridge. Yo personalmente no la uso. No sé si alguno de vosotros la usa, pero que, bueno, normalmente pues ahí va el 5 grados, desde el 1, que es la normal, que sería este caso, al 2, en la cual hay una leve ectasia hasta 4 milímetros del conducto de Wirsung con una dilatación de una o dos ramas laterales. La grado 3, que sería la moderada, que habría más de tres ramas dilatadas, manteniendo el conducto hasta 4 milímetros. La 4, cuando hay dilatación de ramas y además hay una dilatación de más de 4 milímetros. Y el 5 es cuando hay la formación de pseudoquistes. Yo no sé si vosotros la usáis, yo personalmente no la uso porque tampoco tenemos tantísimos casos de pancreatitis crónica, pero en algunos sitios pues probablemente la use. Después, por otro lado, tenemos las calcificaciones pancreáticas. Es uno de los signos clásicos que además lo conocemos bien desde hace mucho tiempo porque es uno de los signos radiológicos que podemos ver en una radiografía simple, ¿no? Podemos ver las calcificaciones pancreáticas y generalmente pues, se asocia pues, a los otros signos como la atrofia, la dilatación. Pueden tener un aspecto de pseudomasa o pueden estar dispersas por todo el parénquima, a menudo de localización intracanalicular pancreática, y generalmente estos tipos de calcificaciones intracanaliculares están más relacionadas con las pancreatitis crónicas de origen alcohólico. Aquí podemos ver estas calcificaciones tan densas, tan visibles fácilmente en una radiografía simple. Aquí vemos otro caso en el que vemos muchos signos, pues atrofia del parénquima, dilatación del conducto de Wilson y presencia de calcificaciones intracanaliculares. Esto es una pancreatitis alcohólica. O una resonancia podemos ver incluso dentro del conducto de Wilson a nivel de la cabeza la presencia de un cálculo intracanalicular. También tenemos la formación de pseudoquistes, que a menudo están comunicados con el conducto pancreático. Como vemos en una ERCP, vemos cómo se está rellenando esta formación quística. Este es otro caso en el que vemos también signos de pancreatitis crónica importantes. La vía biliar también se encuentra un poco estenótica. Y la formación de esta gran lesión quística que, bueno, incluso tiene áreas de debris en su interior, sangrado antiguo, etc. El problema de estas pseudoquistes, pues bueno, que se pueden infectar, pueden erosionar la pared del estómago y comunicarse, entonces se marsupializan. ¿No? Las complicaciones que puede dar esta lesión son bastantes importantes. Respecto a las técnicas de imagen, vemos que realmente la que tiene poca sensibilidad y especificidad, no, poca sensibilidad es la ecografía. La ecografía normal, vemos la abdominal que hacemos los radiólogos,
Esta ecografía tiene una baja sensibilidad, ya que, bueno, como ya sabemos, el páncreas no es muy agradecido para la visualización por ecografía transabdominal. En cambio, otras técnicas de imagen, como la resonancia o el escáner, tienen una sensibilidad y especificidad aceptable y algo menor que las técnicas invasivas, la endoscopia y el RCP, el que tienen mayores valores, pero en cualquier caso la diferencia entre los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas invasivas son equiparables a las no invasivas. Y desde el punto de vista del diagnóstico, las guías dicen que evidentemente siempre hemos de empezar por los procedimientos menos invasivos, que en este caso son el TAC y la resonancia, dejando la RCP y la ecografía endoscópica para aquellas situaciones en las que tengamos dudas diagnósticas, como veremos más adelante. Y a menudo tenemos que recurrir a ellas, sobre todo con el asunto del carcinoma de páncreas y los TMPIs. Como hemos visto, la ecografía y la RCP tienen mayor precisión diagnóstica, aunque no significativamente superior, pero por la negativa es un procedimiento invasivo y que no está exento de complicaciones. El TAC, sobre todo, es muy útil para detectar calcificaciones, cosa que sabemos que la resonancia no las detecta con tanta facilidad. Y como contrapartida tiene la utilización de radiación y necesidad de contraste endovenoso. Luego la resonancia eh, es más útil para la valoración de los conductos pancreáticos y valoración de la atrofia, sobre todo en estadios iniciales. Y por contrapartida sabemos que es una prueba pues, que es más cara y que no tenemos una disponibilidad tan alta como del escáner. Como os he dicho, la potencia diagnóstica es comparable a las pruebas invasivas y las técnicas de imagen no invasivas, excluyendo la ecografía, son la primera elección en el diagnóstico de pancreatitis crónica. En el diagnóstico diferencial voy a hablar de tres entidades. Primero el adenocarcinoma de páncreas, luego después el tumor mucinoso papilar intraductal y la pancreatitis autoinmune. Sabemos que bueno, el adenocarcinoma de páncreas eh, bueno, y la pancreatitis crónica son dos entidades que coexisten, ¿no? Es decir, hay una serie de entidades de pancreatitis crónica como el patrón de mass forming, que forma masa, que es un 20% de las pancreatitis crónicas, o las pancreatitis autoinmunes, o incluso la pancreatitis del surco pancreatoduodenal, son entidades que pueden simular una neoplasia. Sabemos también que la pancreatitis crónica se asocia al cáncer de páncreas y sabemos incluso su cronología. Esto es una cosa curiosa, que a los 2 años del diagnóstico de una pancreatitis crónica, el riesgo de neoplasia pancreática es de hasta 16 veces el de la población normal. En cambio, a los 10 años del diagnóstico, ese riesgo disminuye a 3,5. Es decir, existe una cronología que, se publicó en este metaanálisis, que es paradójico, ¿no? Parece que como que si el diagnóstico lleva más tiempo, más proceso inflamatorio crónico, tendría que tener mayor incidencia de cáncer, pues se ha visto que precisamente es al revés. La incidencia de cáncer existe, pero es menor que al principio del diagnóstico del proceso inflamatorio. De tanto la pancreatitis crónica como el adenocarcinoma de páncreas son masas hipovasculares que están frecuentemente en la cabeza, pueden dilatar el conducto pancreático, pueden dilatar la vía biliar, pueden producir atrofia retrógrada del parénquima. Es una lesión que es hipointensa en T1 o puede ser hiperintensa en T2 y tras la administración de gadolinio también es hipointensa. Vamos, que realmente a veces es muy difícil el diagnóstico diferencial. Tenemos que tener en cuenta, sabemos que en la pancreatitis crónica hay calcificaciones que son francamente infrecuentes en un adenocarcinoma pancreático. Y luego hay un par de signos radiológicos que querría comentar porque son de gran utilidad. Uno es el signo del conducto permeable, que también se llama Duct Penetrating Sign.
y que consiste en la visualización del conducto pancreático dentro de una masa pancreática o de una dilatación del conducto, la presencia de la permeabilidad del conducto de Wilson llegando hasta la papila, es lo que se llama el Duct Penetrating Sign, el conducto permeable, que lo describió este señor Ichikawa en el 2001 y tiene un 94% de precisión. En cambio, en procesos neoformativos, como este, hay una amputación de los dos conductos, ¿eh? Y esta presencia de amputación de los dos conductos es el Double Duct Sign, que ahora hablaremos, y que está más relacionado con la presencia de una neoplasia pancreática. Por ejemplo, en un adenocarcinoma de páncreas vemos que ambos conductos, tanto el virsum como el colédoco, se encuentran amputados y separados del duodeno. O sea que realmente este signo del penetrating duct sign es útil en situaciones de pancreatitis crónica, sobre todo a nivel de la cabeza, en la que sospechemos que puede haber una neoplasia. Si vemos la permeabilidad del conducto de Wirsung y de la vía biliar, pues tenemos muchos números de que se trata de una pancreatitis crónica. En cambio, la amputación de ambos conductos y poder identificar la permeabilidad de los mismos, pues va más a favor de un adenocarcinoma pancreático. Ay, perdón, sí, un adenocarcinoma pancreático. Bien, existe otro tipo de pancreatitis, llamada la pancreatitis del surco, la Wolff pancreatitis, que es una pancreatitis crónica, un tipo de pancreatitis crónica que se da en esta localización y hay varias teorías, ¿no?, de su origen, pero se considera que es que hay tejido pancreático ectópico en la pared del duodeno que de forma crónica se inflama y produciendo una masa sólida hipovascular que incluso puede calcificar, como en este caso, y se, bueno, que puede condicionar dilatación del virsum y de la vía biliar y a veces el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma de páncreas es francamente difícil y a menudo requiere uso de técnicas invasivas como la endoscopia. Aquí tenemos el hermano de la pancreatitis del surco, que es el adenocarcinoma del surco, en la cual pues, vemos la presencia de una masa en el surco pancreático duodenal, que en este caso está erosionando la arteria gastroduodenal y también puede condicionar infiltración del duodeno. Desde el punto de vista de imagen, son dos entidades muy difícilmente distinguibles, porque realmente la pancreatitis se asocia más a la presencia de quistes, cuando tiene un comportamiento más sólido, como en este caso, se asocia más a la neoplasia o se asocia más también a mayor erosión vascular y realmente el diagnóstico desde el punto de vista de imagen es muy difícil. A menudo requiere endoscopia. Bien, nuestro amigo el TMPI. El TMPI, bueno, ahora explicaremos, es una neoplasia mucinosa que se origina en el epitelio de los conductos pancreáticos, el principal y las ramas secundarias. Produce mucina, esa mucina se deposita en el interior del conducto y tiene un crecimiento progresivo, no solo del tumor, sino también de la secreción mucinosa que hace pues, que se vaya dilatando poco a poco el conducto principal y las ramas secundarias. Se asocia secundariamente a una atrofia del parénquima pancreático y característicamente desde el punto de vista de imagen hemos de identificar la comunicación de estos quistes con el conducto principal. Este es un signo radiológico diagnóstico. También hemos de recordar que, tal como la pancreatitis crónica, también pueden calcificar, como por ejemplo este caso, es un TMPI, que en su zona más declive los microquistes del proceso uncinado están ocupados por calcio. O sea que también pueden calcificar. La mucina se seca y se calcifica. Puede haber varios tipos, ¿no? Pero característicamente pues, hay un abombamiento cuando sobre todo se son de conducto principal de la papila hacia el interior de la luz del duodeno por la secreción mucosa. Podemos encontrar nódulos sólidos papilares intraductales que podemos ver si estos nódulos captan contraste, pues ese sería un signo de alerta de malignización del TMPI. Y es muy importante con la resonancia intentar demostrar que existe esta comunicación entre
la formación quística y el conducto principal, porque es uno de los signos radiológicos importantes. Aquí podemos ver un ejemplo de una gran TMPI y fijaos cómo esta prolongación digitiforme abomba sobre la papila y podemos ver en la imagen endoscópica el moco brillante que emerge del interior de la papila duodenal. Luego vamos a cómo distinguimos esto de una pancreatitis crónica. Realmente el diagnóstico es difícil. ¿eh? Realmente la imagen pues muy parecida, dilatación del conducto de Wirsung, dilatación de ramas secundarias. Se han descrito una serie de comportamientos distintos. En primer lugar, en el TMPI, la dilatación no se suele asociar a estenosis del conducto, sino que suele ser una dilatación homogénea que a menudo llega hasta la papila, sobre todo si los de rama principal. En cambio, en la pancreatitis crónica, esa dilatación se suele asociar a estenosis y presencia de cálculos litiasis intracanaliculares. En el TMPI, la ampolla, existe una ampolla prominente con una protusión de la secreción mucinosa por la ampolla, como hemos visto en ese caso. En cambio, en la pancreatitis crónica, esa ampolla es normal, es la papila. Y no tiene realce tras la administración de contraste. En el TMPI se suelen identificar nódulos en el conducto o dentro de los quistes, que estos nódulos pueden ser simplemente mucina compactada y que incluso puede calcificar, o realmente puede ser un nódulo con captación de contraste que indicaría degeneración maligna de estos TMPIs. En cambio, en la pancreatitis crónica no se suelen ver estos nódulos. Si hay algún tipo de nódulo, serían más bien calcificaciones y serían realmente muy hipointensos. En el TMPI, sobre todo los de rama secundaria, los quistes suelen ser las lesiones suelen ser multiquísticas en forma de racimo de uvas. En cambio, en la pancreatitis crónica, los quistes suelen ser uniloculares, como los casos que hemos visto. También no hemos de olvidar que a veces estas dos entidades coexisten, con lo que realmente la semiología se mezcla. También sabemos que tenemos una serie de marcadores, tanto bioquímicos como tumorales, dentro de estas lesiones que nos ayudan a distinguir en caso de duda y que los tenemos que obtener mediante ecografía endoscópica. En el TMPI, en la neoplasia mucinosa, por ejemplo, las amilasas y las lipasas están levemente elevadas. En cambio, en el pseudoquiste, es decir, las complicaciones propias de una pancreatitis crónica, los valores de amilasa y lipasa están muy elevados, o sea, más de 50.000. En el TMPI la glucosa está baja característicamente, en el cambio en el pseudoquiste suele estar normal. Las proteínas pueden estar elevadas en los dos. Y una cosa muy típica del tumor mucinoso papilar intraductal es que el CA, el antígeno intraquístico, está elevado. En cambio, en el pseudoquiste suele ser bajo. Esto es importante. Y por otro lado, el CA19-9 en el pseudoquiste es normal y en condiciones normales en la TMPI también es normal. Si hay sospecha de malignización es cuando se puede empezar a elevar. Así pues, un CA elevado eh, se puede ver en el TMPI y en otras neoplasias mucinosas y está bajo en el pseudoquiste. Un CA19-9 generalmente no está elevado en los TMPIs, pero si hay sospecha de malignidad puede elevarse. Y la glucosa suele estar baja en los TMPIs y normal en los pseudoquistes. Básicamente es lo que he dicho. Recordar que la amilasa y la lipasa extremadamente altas con un C abajo sugieren claramente un pseudoquiste de pancreatitis crónica. Y después hay otro factor que es la viscosidad. La viscosidad del líquido, si es un líquido viscoso, a priori favorece que se trate de un TMPI, un tumor mucinoso. Luego voy a hablar un poco de la pancreatitis autoinmune. Sabemos que es una enfermedad autoinmune en la cual hay una importante elevación de las IgG4. Entraría dentro del contexto de enfermedad por IgG4, que generalmente suele asociarse pues, a otras
alteraciones como fibrosis retroperitoneal, periortitis, vasculitis, hipofisitis, es decir, una serie de alteraciones glandulares en relación con la inflamación crónica. Característicamente hay un aumento difuso de la glándula, que es la típica páncreas en salchicha, que ahora veremos, y puede asociarse a un halo periférico, que también veremos, como podemos ver en este caso, este halo periférico muy típico. Puede haber estenosis difusas del conducto pancreático, pero sin dilatación, es decir, áreas de pérdida de visualización del conducto de Wirsum por el efecto masa que está produciendo la inflamación. Y característicamente en el estudio dinámico muestran un realce tardío de la captación. Aquí vemos, por ejemplo, este caso, que además es reciente de aquí del hospital, pues vemos esta dilatación, ¿eh? Y cómo la presencia de un doble contorno, este halo alrededor, que son células plasmáticas inflamatorias, muy igual, muy parecido a una salchicha, de hecho se llama salchicha de Frankfurt. Ahora que venimos de Viena, pues con más motivo. Y aquí podemos ver con más detalle este doble contorno que está produciendo. Fijaos que se trata de una dilatación bastante homogénea y que no hay en su interior dilatación del conducto de Wirsum. En ocasiones puede ser difícil de distinguir con un proceso neoformativo. De hecho, la mayoría de pancreatitis autoinmune, la orientación diagnóstica, si se ha hecho por ecografía o por otra técnica de imagen, es de neoplasia. Aquí vemos esto. En este caso vemos por el estudio dinámico, como vemos que en la fase retrasada hay una captación tanto en el TAC como en la resonancia, hay una captación muy significativa de la glándula, cosa que no suele pasar con la neoplasia. La neoplasia hay una lesión fundamentalmente hipovascular. Y aquí podemos ver las interrupciones del conducto de Wirsum sin dilatación, que es debido al efecto masa que está produciendo la glándula inflamada. Y para concluir, pues yo hablaría de puntos importantes. Saber que el diagnóstico clínico es difícil, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad. Es muy inespecífico. También los signos radiológicos son poco evidentes. Tal vez el más importante es esta hiposeñal de la glándula pancreática en T1, debido pues, a la pérdida de líquido y aumento de la fibrosis. Las técnicas de imagen de elección son pruebas no invasivas, que son TAC y la resonancia. La ecografía transabdominal normal pues tiene poca sensibilidad. Es difícil el diagnóstico radiológico porque hay un pues, solapamiento con otras entidades. La más peligrosa, el cáncer de páncreas. Los TNPIs hemos visto que también, la pancreatitis autoinmune en algún caso, sobre todo cuando no es en la zona típica, que es en la cola, pues se puede también más en la cabeza, puede ser difícil de diagnosticar y de diferenciar. Yo prestaría mucha atención a signos muy útiles, como son el signo del conducto permeable o de la amputación del Wirsum, en el caso de neoplasia, o el double dot sign. También otros hallazgos como es la protusión en la papila, etcétera, que esto va a favor de TNPI, no de pancreatitis crónica. Y a menudo es necesario pues, una actitud más invasiva, con econdoscopia fundamentalmente, para obtener una confirmación histológica o para hacer un estudio del líquido en su interior y determinación de marcadores bioquímicos y marcadores tumorales. Y creo que con esto ya he acabado. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por tu presentación. Muy bien, Muy ceñido el tiempo, nos da tiempo a hacer un poco de coloquio post. muy bien. Animo a la audiencia a que si tiene alguna pregunta o algún comentario a hacerlo, lo puede escribir a través del chat y yo lo trasladaré. Y bueno, para empezar de entrada, no sé, Patricia, José, si queréis hacer alguna aportación, tenéis algún comentario, no sé, vosotros utilizáis la clasificación de Cambridge,
por ejemplo, que preguntaba Juan Carlos durante la charla. Hola. Bueno, gracias por la presentación, Juan Carlos. Muchas gracias. Y no, yo tampoco uso la clasificación de Cambridge, simplemente describes un poco los hallazgos y ya hace una idea el clínico un poco del grado de gravedad, sin poner la etiqueta de clasificación. Y yo lo que le quería preguntar a Juan Carlos, que es una cosa que he preguntado últimamente sobre este asunto de la pancreatitis crónica, si usan secretina para estudiar a estos pacientes, porque nosotros sí que hemos estado bastante tiempo usándola y de hace un tiempo ahora cuesta conseguir incluso el fármaco y parece que ha quedado un poco en desuso. Quiero preguntar un poco. Nosotros empezamos a usar secretina hace ya tiempo y, bueno, de hecho lo publicamos estuvimos estudiando gradación sí, grados de pancreatitis crónica, insuficiencia pancreática exocrina tras DPCs. Esto se publicó en una JR y lo hicimos hace mucho tiempo y no lo volvimos a hacer por falta de disponibilidad del fármaco. De hecho, nos lo tenían que traer de Andorra y la verdad es que lo dejamos de hacer porque era un problemático, muy problemático. No tuvimos ninguna complicación, no tuvimos ni pancreatitis aguda, ni dolor de espalda, ni una serie de cosas que están descritas. Y la verdad es que nosotros no usamos, ¿eh? No usamos, no lo usamos. Y bueno, y en este momento la verdad es que ya no estoy informado si está disponible aquí o no. En, Pero, en mi ¿vosotros hospital, tenéis? en mi hospital nos dicen que lo traen en farmacia, lo pedimos como medicación de esta extranjera y tal, lo traen de Holanda, dicen, y es difícil, tienes que rellenar un montón de papeleo, con lo cual eso dificulta, hace todo muy engorroso, entonces prácticamente hacemos muy poca, solo en Sí, sospecha de rotura del ducto o de sí, fisura pancreática y sí. un poco más, pero de forma casi testimonial. Pero es por el tema que dices, de la dificultad de conseguir el fármaco. Sí, incluso yo no sé si desde el punto de vista legal el hospital aunque se hace cargo, no se hace cargo, no lo sé, porque, vamos, estás usando una medicación que no está aprobada en España, ¿no? Mm, Y entonces, claro, ellos dirán, bueno, pues si tienes problemas, sí. allá tú, ¿no? No lo sé, no lo sé, no sé cuál es la posición de los hospitales con esto. Aquí, básicamente, que es que nos cansamos de pedirla, porque era un drama. Y la verdad, tampoco hay tantísimos casos como tú dices, son un poco testimoniales. Y es muy bonito ver cómo sale, ¿no? En la rotura del ducto, en la pancreatitis, pero ya no lo usamos. Ujú. En mi caso, el tema ese que dice legal, como lo pide el digestivo, no tenemos mucho problema, porque como Ah, en los casos le interesa a él sobre todo, es él el que rellena el papel, así que yo en ese sentido no estoy tranquilo. muy bien. Patricia, Yo también quería felicitar a Juan Carlos por la presentación y al igual que ha dicho Jovit, era también preguntar por la secretina, porque nosotros nos han preguntado algunas veces y aquí no la estábamos usando. De hecho, en el hospital también tenemos el hospital de referencia en el Virgen del Rocío y nos consta que nos dijeron que ellos tampoco lo utilizaban allí. Ya nos supongo por la falta de disponibilidad. Entonces, hay casos muy problemáticos en el que al final, como dice, quieren ver un detalle de eso y tenemos la duda o el problema. Y oye, me alegra escuchar que no somos los únicos. Bueno, no sé si habéis hecho alguna. Es que, bueno, una cosa muy curiosa que había que darles zumo de piña. Sí. Sí, O chupito de gadolinio también diluido con Sí, sí, agua. chupito Nosotros de estamos gadolinio haciendo eso, también, sí, el es verdad. chupito. sí, 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 la sí. evidencia del zumo de piña también la hacemos. Sí, Sí. nosotros también usamos el zumo de piña, sí. Muy bien. Y, yo quería y- preguntaros, el papel cuando hay dudas, ¿no? Cuando explicabas esto del mass light, ¿no? Cuando tienes el patrón este que es, bueno, que hay sospecha o no, o puede haber una aneo de páncreas debajo, ¿cuál es el papel de la biopsia, de la econdoscopia? ¿Nos creemos la primera? ¿Hay que seguir haciendo controles si no sale neoplásico? ¿O Bien, cómo lo no sé manejamos? vosotros, pero nosotros estos los tratamos siempre en el comité disciplinar y bien, si la biopsia sale negativa y la sospecha radiológica y clínica es alta, hay que seguirlo. Vamos, se repite, vamos. Y la verdad es que todas las veces las pocas veces que nos ha salido negativo, hemos seguido y hemos hecho otras nuevas biopsias y al final acaba saliendo. O sea, se repite la biopsia, no Sí, se, sí, sí, vamos, directamente. no sé qué opináis vosotros, pero sí, eh, sí.
similar y además, como dice, da un poco de miedo porque, claro, decides hacer seguimiento de una enfermedad que en el próximo seguimiento puede aparecer incluso con metástasis, ¿no? Y es un poco, pues, vamos a hacer un seguimiento en un mes o 3 meses. Y luego a mí lo que me asusta, que también quería preguntar a Juan Carlos, es esas masas inflamatorias cuando tienen ese tejido que se extiende hasta el espacio perivascular, que simula la extensión de un cáncer, que a veces es simplemente también cambios inflamatorios, pero que es muy difícil de diferenciar. Y ahí es cuando también se complica todo bastante. No sé qué opinas sobre esa, cuando aparece ese tejido, que también además se describe en las IgG4 a veces, que pueden tener ese tejido Sí, 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 perivascular. sí. No, sí, sí, el problema es que es todo, digamos, si se quieren poner de acuerdo no lo hacen mejor. Realmente sí, es un problema y a veces la sospecha es más por la evolución, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un vaso alterado, ¿no? Y bueno, te sale negativo y entonces en el siguiente control pues ves que este vaso está peor, está más, digo, mira, chicos, será una pancreatitis crónica, pero vamos, tiene una pinta de esto de neo que no veas, ¿no? Porque realmente la evolución, más en poco tiempo, es bastante, en nuestro caso, es lo que más me ayuda, a mí la evolución, tanto para decir que es neoplásico como para decir que es inflamatorio crónico. Porque Ujú. desde el punto de vista de imagen no te puedes fiar de otras técnicas como el PET, por ejemplo, porque ahí pita todo. Porque hay un proceso inflamatorio crónico y pues incluso lo has biopsiado recientemente, pues también, o sea, vamos, da muchos falsos positivos. Ujú. Y otra duda que me ha surgido durante tu presentación y tal, y a veces subo con el endoscopista y aplica mucho en su diagnóstico cuando hay masas inflamatorias la elastografía por ecoendoscopia. Y Mm. claro, nosotros sí que hacemos elastografía de hígado y de intestino y nunca me lo había planteado, pero a raíz de revisar tu charla y tal, pues se me ha ocurrido, no sé si sería, no sé ya si hacéis, sino si se podría ser algo factible hacer elastografía vía abdominal de estas lesiones, si nos podría aportar algo, no sé. Pues la verdad es que no tengo experiencia y no sé, hacemos nosotros también la electrografía hepática, pero a ver, yo creo que aquí imagino que el gran problema es la visualización, ¿no? Si la Ujú. podemos ver por eco bien o no. Ya, Porque si claro. tienes una buena ventana, lo puedes hacer. Pero no sé si al ser una lesión retroperitoneal de difícil acceso Ujú. y hay haber mucho parénquima, digamos, grasa mesentérica entre la piel, pues puede Ujú. alterar un poco los valores, no lo sé. No tengo experiencia, no lo sé. Para ahí hacen por endoscopia. Sí, sí, sí. Además, cuando subes a ver enseguida aplica la endoscopia a los colores y dicen, uy, esto tiene mucha Bien, dureza, esto va a ser fibrótico. O esto, mira, me parece bien. pero basado un poco en un análisis, hace un análisis visual. Mi compañero hace un análisis bastante Mm. visual. Ya, ya, ya. Bueno, sí, pero lo hacen por vía Sí, endovascular, sí, sí, perdón, sí. endoscópica y Por que ecometría. realmente tienen al lado el páncreas, ¿no? Está ahí. Sí, No sí, sí, tiene sí. nada, sí. Claro, 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 cambia la cosa. Pues no sé qué preguntas en la audiencia. No sé, Patricia, si quieres hacer alguna otra aportación o queréis hacer algún comentario final. Si no, daré paso a Víctor, que haga las conclusiones. Yo creo que han quedado bastante claros, o sea, yo creo que la exposición ha sido bastante clara, tanto la pancreatitis del surco también, que es también esa entidad que de vez en cuando describimos, pero no tenemos clara. Y yo creo que Juan Carlos le ha dejado bastante claro en su charla. Yo estoy agradecida por haber aprendido con él. Muy bien. Pues Gracias. muchas gracias, Víctor. Adelante si quieres concluir. Pues, muy bien, muchas gracias Noemí por la moderación. No, yo para acabar solo quería agradecer la participación a Patricia, a José y sobre todo pues darle la enhorabuena a Juan Carlos, que ha sido una excelente charla, muy didáctica de los hallazgos típicos de la pancreatitis crónica y que ha puesto sobre la mesa pues los retos diagnósticos que suponen el manejo del seguimiento de estos pacientes y el solapamiento que hay pues con los hallazgos sobre todo con el carcinoma pancreático, ¿no? Y el reto que supone también la caracterización de las lesiones quísticas pancreáticas. Ha sido una sesión muy interesante, pues que nos ha enseñado esto, ¿no? La utilidad de las pruebas de imagen, pero que a veces no es suficiente, que hay que recurrir a la anatomía patológica y sobre todo esto en un contexto de, como habéis insistido también Patricia, José, Juan Carlos, en contexto del comité
y con una aproximación multidisciplinar siempre fundamental, ¿no? Yo, si no queréis añadir algo más, no sé, Juan Carlos, si querías añadir algo más como conclusión. Nada, simplemente agradeceros la invitación y encantado de colaborar en este tipo de charlas. Ya llevo 3. Contaremos contigo para más charlas, Juan Siempre, sí. Carlos. Encantado. Muchas gracias Venga, un y que abrazo. paséis todos un buen día. Que vaya bien. Venga. Venga, gracias. Chao. Hasta ahora. Chao.